Pues muchachas, gloria a Dios que estamos, es increíble, como dice la hermana Elisa, es increíble que vamos a ver el último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28, increíble, ya la otra semana, primero Dios, el próximo viernes, ya Elisa nos va a empezar a dar el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Es Romanos, Sí, verdad? Sí, ¿verdad? vamos a empezar con El que Romanos. sí, ¿verdad? Y Elisa nos los va a dar, gloria a Dios por eso. Pero bueno, pues entonces vamos a terminar este capítulo 28 que es el último libro del libro de los Hechos. Y precisamente, qué raro, soy como un ruido muy chistoso. No sé si alguien está como lavando platos. No, a lo mejor como, es mi teléfono. No vaya a que está ser. pasando, como que está pasando de un lado a otro. No hay problema, es okay, está bien. Okay, bueno, miren, entonces como estamos, muchachas, en el libro, en el capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya Elisa oró por mí, gloria a Dios, gracias Elisa. Y pues ahora les voy a dar, como estamos, vamos a cerrar ya con este capítulo, cerramos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a voy a dar un pequeño resumen así súper rapidísimo antes de empezar a comenzar con el capítulo 28. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los voy a leer porque eso es algo que les voy a leer, es un resumen. Dice, los Hechos de los Apóstoles. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión marcaron el inicio de las grandes hazañas registradas en el libro de los Hechos. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Investidos de poder por el Espíritu Santo, hombres y mujeres piadosos tomaron en serio las últimas instrucciones que oyeron de su Señor y empezaron a divulgar las nuevas del Salvador resucitado hasta las esquinas más remotas del mundo conocido. Siendo el segundo tomo de una obra de Lucas, del doctor Lucas, dividida en dos partes, el Evangelio de Lucas y el Hecho de los Apóstoles, que el doctor Lucas lo hizo, él verdad lo escribió por medio del Espíritu Santo del Señor. Esto es posible que este libro no tuviera título propio en un comienzo. Todos los manuscritos griegos disponibles lo designan por el título praxeis, que significa hechos, o por un título ampliado tal como los Hechos de los Apóstoles. El término praxeis se emplea comúnmente en la literatura griega para resumir los logros de hombres y mujeres insignes. Insigne significa que es una persona sobresaliente, célebre, famosa o ilustre. Esto quiere decir que los hombres y las mujeres insignes son las que se destacaron mucho en alguna actividad y fueron valoradas o valorados por lo que hicieron. Por ejemplo, uno de los apóstoles, por ejemplo, Esteban, ¿verdad? Lo que él fue el primer mártir de los apóstoles, precisamente en este libro de los Hechos. Aquí lo dice también Pedro y Pablo, ¿verdad? Y los apóstoles en general. Y luego aquí más adelante lo dice, aunque los apóstoles son mencionados colectivamente en varios momentos, el libro resalta los hechos de Pedro en Hechos del capítulo 1 al 12 y los hechos de Pablo del capítulo de Hechos del 13 al 28. Pedro asumió un papel inmediato de liderazgo en la iglesia en Jerusalén, mientras que Pablo tomó la delantera en la expansión del alcance de la iglesia a los gentiles fuera de Israel. El libro de los Hechos cubre cerca de las primeras 3 décadas de la iglesia después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y centra su atención en acontecimientos importantes que ocurrieron desde Jerusalén hasta Roma. Los eruditos han notado y apreciado su atención esmerada al registro no solamente de los éxitos de la iglesia primitiva, sino también sus dificultades y sus retos. Y eso pues precisamente lo vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 11 y en el capítulo 15. El tema, ¿verdad?, que es el libro de los Hechos, resalta la predicación de los apóstoles acerca del Salvador resucitado,
que es nuestro Señor Jesucristo, y enfatiza cómo el Espíritu Santo llenó con gran poder, guió, protegió y animó a los miembros de la iglesia para que sirvieran con denuedo como testigos de Jesús. El autor del libro de Hechos, ya lo dijimos, es el doctor Lucas, quien usa el pronombre nosotros en la última parte de la narración. La fecha dice que algunos eruditos creen que este libro de los Hechos fue escrito cerca del año 63 después de Cristo, mientras otros prefieren una fecha de 70 años después de Cristo o posterior. Este libro, cada sección del libro de los Hechos, por ejemplo, en los capítulos del 1 al 7 y del 8 al 12 y del 13 al 28, se enfoca en un auditorio particular, una persona clave y una fase significativa en la extensión del mensaje del Evangelio. El libro de los Hechos empieza con la ascensión de Cristo y procede a relatar la venida del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Eso está aquí en el libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7. Seguidamente, el libro se enfoca en la expansión de la iglesia al área circundante tras una persecución intensa que se ve del libro de los Hechos del capítulo 8 al 12, y luego ajusta su enfoque en los 3 viajes misioneros y el encarcelamiento de Pablo, por medio de los cuales el mensaje del Evangelio llegó a Grecia y a otras partes de Europa. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos del capítulo 13 hasta el finalizar el capítulo 28. A medida que leamos el libro de los Hechos, nos vamos a fijar en los principios de vida que juegan un papel importante en este libro. Por ejemplo, andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu, y esto lo vamos a ver en Hechos 1:8 y en el 2:38 también. Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje de fe, y esto lo vamos a ver en Hechos 2:42. También otro ejemplo es que dice que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros, y esto lo vamos a ver en Hechos del 11:29. Y el último ejemplo que tengo es que de rodillas somos más altos y más fuertes, y esto lo vamos a ver en Hechos 12 del 5 al 11. También les quiero decir así rapidito, hermanas, cuál fue el tiempo de los Hechos, del libro de los Hechos. En los años 14 al 37 después de Cristo, Tiberio César es emperador en Roma. En el año 30, aproximadamente del 30 al 35 después de Cristo, se refiere al Pentecostés, cuando la iglesia primitiva está en Jerusalén. Les quiero nada más comentar, porque aquí lo tengo aquí, en la abreviatura CA significa circa, y circa, la abreviatura CA significa aproximadamente. Es solamente un dato, porque yo también dije ¿qué significa CA? Y lo investigué, y significa circa, y significa aproximadamente, antes de una fecha. Eso es lo que quiere decir. Ok, otra fecha es aproximadamente del año 35 al 37 después de Cristo. La iglesia crece en Judea y en Samaria. En los años del 37 al 41 después de Cristo, Calígula es el emperador romano. En los años 37 al 44 después de Cristo, Herodes Agripa I es rey en Judea. Y en los años 41 al 54 después de Cristo, Claudio es emperador de Roma. Aproximadamente en el año 44 después de Cristo, Martirio de Jacobo es hijo de Zebedeo. Aproximadamente de los años 47 al 49 después de Cristo, es el primer viaje misionero de Pablo. Aproximadamente del 50 al 53 después de Cristo es el segundo viaje misionero de Pablo. Aproximadamente del 52 al 60 después de Cristo, Félix es procurador de Judea. Aproximadamente del 53 al 57 también después de Cristo,
es cuando es el tercer viaje misionero de Pablo. Del 54 al 68 después de Cristo, Nerón es emperador de Roma. Y del 60 al 62 después de Cristo, Festo es procurador de Judea. Y aproximadamente del 60 al 62 después de Cristo, Pablo es prisionero en Roma. Ok, ya terminé con mi resumen. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Ahora, vamos a entrar al capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos, pero quiero rapidito, nomás leer súper rápido, aquí donde dice, en el capítulo 27, donde dice, capítulo 27, versículo 41, donde dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Solamente quiero decir que aquí investigué qué significa un lugar de 2 aguas y aquí dice que es un lugar de poca profundidad, o que significa lugar de poca profundidad, en el lado norte de la isla de Malta. Y este lugar lleva el nombre de Bahía de San Pablo, porque ahí fue donde llevaron a encallar la nave. Y los habitantes de la isla serían cristianos gracias a la visita de Pablo en el año 60 después de Cristo. Y en el 42, en el versículo 42 dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y así los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No hizo nada. ¿Quién es la hermana, esa hermana, quién es la hermana Edith? ¿Sí? Hermana Edith. Ya lo escucho otra vez. Aquí Sí. está. Es que ya no estaba escuchando nada. Ok, ¿sí me escucha? Bueno, ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Bueno. No escucha, ¿verdad? Ay, hermana. Quiero seguir escuchando a la hermana. Ay, a ver, ¿cómo le hacemos? Déjeme ver. ¿Será mi déjeme checar si es el mío. No, pero sí yo sí te oigo, María. ¿Me escucha ahora, hermana? Hermana Edith, gracias. Sí, ya, gracias a Dios, ya. ¿Ya me escucha? Qué bueno. Ok, sí, hermana, está bien. Perfecto, bueno, entonces déjeme apagar los audífonos. Ok, probablemente era eso. Ok, entonces lo voy a seguir así. Bueno, gloria a Dios. En el versículo 42 dice que los soldados planearon matar a los presos porque conocían la ley romana. Si un prisionero escapaba, el soldado encargado sería responsable por el castigo del que escapó. Y en el versículo 44, donde dice que parten tablas, quiere decir que tal vez alguna de las tablas y otros restos del barco se habían averiado. Okay. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al capítulo 28. Discúlpenme si les hice un pequeño resumen de lo que acabo de leer, pero creo que lo consideré importante ya que estamos viendo el último capítulo. Sí me escuchan, ¿verdad? Excelente. Sí me oyen, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Sí, Ahora sí. Vamos a comenzar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Aquí es donde Pablo llega a la isla de Malta, ¿verdad? Ok, el primer versículo dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Ok, aquí el comentarista me dice que Malta era parte de la provincia romana de Cilicia y se ubicaba a 96 kilómetros del sur de Italia. Ok, en el versículo 2 dice, del capítulo 28 dice, y los naturales nos trataron con no poca humildad. Esto quiere decir, lo estuve leyendo, y en realidad quiere decir que los abrigaron, o sea, que ellos, al decir, me confundí de repente donde decía, no, nos trataron con no poca humildad. Quiere decir que es al revés, los trataron muy bien, es lo que significa. Porque dice, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío que estaba haciendo. Ahora, esto significa, los naturales, hermanas, ahí en la isla de Malta, eran la gente que hablaba en su propia lengua.
¿verdad? En la lengua de ellos, por eso se le llamaban los naturales. En vez, ellos lo que pasaba es que usaban su propio lenguaje para comunicarse entre ellos, en vez de usar el griego, que era el idioma de la gente educada, ¿ok? Ahora, en el versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y aquí el comentarista nos dice que Dios había acabado de rescatar a Pablo de ahogarse en el mar y el apóstol sufrió de inmediato otra clase de revés, o sea, el ser mordido por la víbora. Pero sin embargo, el Señor, nuestro Dios, usó ambos incidentes para demostrar la diestra de su poder, al igual que su amor a quienes aún no habían creído en él. ¿Y a quién se refiere esto? A los que no habían creído en él, precisamente a los habitantes de la iglesia de Malta. A ellos se refiere. Ahora, dice, el versículo 4 nos dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de la mano de Pablo, le decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y aquí el comentarista me dice que lo que significa eso de que la justicia no deja vivir, dice que la justicia puede referirse a la diosa de ellos, a la diosa de este nombre que habitaba en la isla. En cualquier caso, los malteses, o sea, los habitantes de la isla de Malta, creían que el universo se encontraba bajo la ley moral, bajo una ley moral. Ahora, el versículo 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, o sea, Pablo sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, que a él se le hinchase, ¿verdad?, la mano o que cayese muerto, ¿verdad? O que cayese muerto. Dice, de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, pues cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, aquí a Pablo lo están considerando como un dios debido a que aunque la víbora lo mordió, pues verdad, Dios lo protegió, precisamente como dice aquí, para Dios demostrar su poder allí, la diestra de su poder, al igual que su amor a quienes aún no habían creído en él. Ahora, ellos, el versículo 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, o del hombre que manejaba esa isla, dice, llamado Publio, dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. En el versículo 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, o sea, como de diarrea, ¿verdad? Estaba mal de su estómago. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, ¿verdad?, por él, le impuso las manos y le sanó. Amén, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Dios estaba usando tremendamente a Pablo ahí en la isla de Malta. Ahora, aquí el comentarista nos dice que enfermo de fiebre significa, esta fiebre probablemente era pues la fiebre de Malta, precisamente, debido a que estaban en esa isla, la cual es común en esa isla, en Gibraltar y en otras islas mediterráneas. Se ha rastreado este microorganismo hasta en la leche de las cabras de Malta. La fiebre de Malta dura por lo general 4 meses, pero algunas veces puede durar hasta 2 o 3 años. Yo te les voy a decir por qué. La leche a veces estaba contaminada por una bacteria que se llama Brucella. La fiebre de Malta, o también fiebre mediterránea, es una enfermedad que produce una fiebre muy intensa con muchos sudores y producía la muerte a los soldados.
Esta fiebre de Malta también se le llama brucelosis y afecta, a las vacas, a los caballos, a los puerquitos, a las cabras y a los granjeros, que eran los que estaban ahí cerca de las cabras, ¿verdad? Que tenían la fiebre de Malta. Esta brucelosis se debe, como ya lo comenté, a una bacteria que se llama Brucella, y es una bacteria que tiene un crecimiento lento, o a veces cuando llega allá a las cabras se queda inmóvil, o sea, no avanza. En el lugar a donde quede, ahí se queda. De la parte del cuerpo de la cabra a donde le llegue, se queda inmóvil y es de crecimiento lento. Esa es la razón por la que aquí dice que a veces podrían, permítame, es la razón que dice que a veces la fiebre de Malta duraba de 4 meses y podría durar hasta 2 o 3 años debido al crecimiento lento de esta bacteria. Ahora, en el versículo 9, disculpen. Dice, versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían, ¿verdad?, donde estaba Pablo y eran sanados. Versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, en el versículo 11, aquí cuando Pablo llega a Roma y dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Apolo. Y ahorita voy a explicar eso. Cuando dice que había invernado en la isla, quiere decir que la nave se había quedado, o sea, había invernado. Ustedes saben, cuando es el invierno, hermanas, no se puede hacer nada. Y una prueba de hecho es aquí en Michigan, ¿verdad? Que cuando inverna, ¿verdad? Que está en invierno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces la nave, esta nave alejandrina, había invernado en esa isla, entonces ahí se había quedado. Ahora, les quiero comentar del versículo del 9 al 11. Dice, esta nave alejandrina llevaba la figura de los hijos de Zeus, que se conocen como los gemelos Castor y Polus. Y estos gemelos, estas figuras eran unas figuras, son figuras mitológicas que eran veneradas por los marineros, y ellos creían que esos gemelos Castor y Polus eran los protectores del mar. Por esa razón que esta nave, ¿verdad?, llamada Alejandrina, tenía a estos, me imagino que eran como unas estatuas o algo así, de Castor y Polus, y ya dije quiénes eran ellos. Ya dije que eran que en la mitología griega eran los hijos de Zeus y eran gemelos, y los marineros creían que eran sus protectores del mar, por eso los tenían ahí en la nave. Ahora, en el versículo 12 dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, ¿verdad? Está narrando Pablo. Dice, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ok, me voy a detener así nomás un momentito bien rápido, nomás para decirles que aquí donde dice que Pablo llega a Roma, aquí dice que el viaje de Pablo a Roma sale en el otoño del 60 después de Cristo y llega en la primavera del 61 después de Cristo a Roma. El viaje fue hecho en 3 naves, una de Cesarea a Mira, otra de Mira a Malta y la última de Malta a Puteoli, que es el puerto o la ciudad que acabamos de mencionar en el versículo 13, ¿ok? Ahora,
aquí en estos versículos, el comentarista nos dice que algunos cristianos de Roma viajaron 53 kilómetros al sur hasta un lugar llamado Tres Tabernas para reunirse con Pablo. Otros recorrieron 16 kilómetros para ver a Pablo en Foro de Apio, y 3 años antes, en sus cartas a los cristianos romanos, Pablo expresó su profundo deseo de verlos algún día, y eso se encuentra en Romanos 15:24. Ese día, por supuesto, que ya había llegado. Ahora, aquí, hermanas, permítanme un segundito, permítame tantitito. Aquí en el versículo 15 precisamente nos dice eso. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas, y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y ya les acabo de comentar de la cantidad de kilómetros que tuvieron que algunos cristianos salir de Roma para llegar a estas ciudades y poder ver a Pablo. Y eso es algo bien bonito. Al verlo Pablo, ¿verdad? Dice, dio gracias a Dios y cobró aliento. Por lo general, hermanas, Pablo viajaba en equipos ministeriales y buscaba a hermanos y hermanas en Cristo a donde quiera que él iba. Siempre recurrió a la fuerza de su fe, a la sabiduría y a las oraciones de otros creyentes para recibir ánimo, pues sabía que ningún cristiano puede crecer en la fe sin conectarse profundamente con otros en el cuerpo de Cristo. Y esto es muy cierto, hermanas, es verdad. A veces nosotros tenemos que estar en contacto, como ahorita, aquí que estamos en el grupo, estar en contacto unas con las otras, hermanas, para animarnos en la fe, para decirnos las unas a las otras que Dios es grande y poderoso, es hermoso y precioso, y que a través de Él tenemos la salvación divina que Él nos ofrece, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y eso es muy, muy importante, bien importante. Ahora, vamos a seguir con el versículo 16. El versículo 16, donde dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Lo que pasa aquí, hermanas, es que como a Pablo no se le acusaba de un crimen peligroso, no se le consideraba una amenaza política. A Pablo se le permitió vivir aparte bajo arresto domiciliario. Eso María, significa, mande. Perdóname Dime. que te interrumpa tantito, como que se No, oye dime. muy feo, ¿no? Es que lo que pasa es que si ponen su celular en ¿cómo se llama? No, En pero fíjate, sí, pero fíjate que a mí haz de cuenta que se pone aquí en azul si se oye ruido de algún lado y no, Ajá. ninguno está en azul. O sea, como Parece que no sé si haya algún teléfono que no esté en mute o que no esté en silencio. Si el teléfono lo tienen abierto, cualquier ruido que haya afuera se está escuchando a través del pero fíjate, teléfono. bueno, yo oigo no ruido, sino como que eco, así, no sé si las Es demás como una vibración, algo ándale, así. como Sí, sí, hermana, pero exacto. si hermanas, si son amables, les pedirían en el nombre de Jesús que pongan su teléfono en mute, pónganlo en mute o en silencio, y creo yo que se va a escuchar mejor. Okay. El mío No está sé. en mute. ¿Eres usted el mío, hermana? Bueno, a ver, Sí. ¿ya me escuchan un poquito mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, ¿Me sí, se escuchan? oye bien. ¿Sí? Sí. Ok, entonces Perdón. dice, no hay cuidado, no está bien que lo dijiste, gracias, Elisa. En el versículo 16, otra vez dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, ¿verdad? Con un soldado que le custodiase. Y lo que pasa aquí es que como a Pablo no se le acusaba de un crimen peligroso,
no se le consideraba una amenaza política. A Pablo se le permitió vivir aparte bajo arresto domiciliario. Eso significa que podía estar con sus amigos y ejercer su ministerio a los judíos romanos y a los gentiles también, por supuesto, podía con ellos ejercer su ministerio, con los judíos, con los romanos y con los gentiles. Ahora, en el versículo 17, aquí es donde Pablo va a ir a predicar a Roma. Versículo 17 dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, ¿verdad? Y lo que pasó aquí fue que, dice, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, ¿verdad? Y aquí lo que pasa es que los principales de los judíos, como les llaman ellos, eran porque en esa fecha, ya el decreto del emperador Claudio había expirado. Entonces los judíos ya habían regresado a Roma. Y como Pablo estaba en Roma, precisamente por esa es la razón que Pablo les dice que él quería hablar, o aquí donde dice en el 17, dice, aconteció que 3 días después, dice, Pablo convocó a los principales de los judíos, o sea, a los judíos que estaban en autoridad, a los que eran los meros, como quien dice, a los que eran la autoridad de los propios judíos, porque ellos ya habían regresado a Roma. ¿Sí se entiende eso, hermanas? ¿Por qué Pablo convocó a los principales de los judíos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Hola? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora dice... preguntas, perdón. Si tiene alguien alguna pregunta, por favor, muchachas, ese es el tiempo. ¿Alguien tiene algo que preguntar o decir o comentar? Silencio total. ¿Quiere decir que vamos bien? Ok, bueno, entonces continúo. Dice Pablo, aquí en el versículo 17, dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. El versículo 18 dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, por supuesto, los judíos, pero oponiéndose los judíos, dice, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y aquí, hermanas, lo que yo veo es que los judíos, aquí en el versículo 19, acuérdense que los judíos, desde los capítulos anteriores del libro de los Hechos, desde que Pablo estaba en Jerusalén, se acuerda que lo querían matar. Por eso aquí también los judíos siguen oponiéndose a que suelten a Pablo, ¿verdad? A que lo dejen libre, precisamente por esa razón, porque es increíble que el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo amado de Dios, siguiera molestando a Pablo y siguiera, pues por ellos yo creo que lo hubieran matado, pero por la gracia del Señor, ¿verdad? Dios lo mantenía vivo. Gloria a Dios por eso. Ahora dice, en el versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, ya dijimos que es el pueblo amado de Dios, dice, estoy sujeto con esta cadena. Versículo 21 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o que te haya denunciado o hablado algún mal de ti. Versículo 22 dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, aquí, hermanas, lo que pasa es que los líderes judíos
no habían recibido ninguna noticia de Pablo proveniente de Judea. Puede ser, o podría ser, que después de la apelación de Pablo al César, viajara en el primer barco con destino a Italia, o que los oponentes judíos se dieran por vencidos de continuar el ataque contra Pablo, al no tener éxito primero con Félix, después con Festo, ¿se acuerdan? Y después con el rey Agripa. A todos esos que acabo de mencionar, los judíos fueron con ellos, con Félix, con Festo, con Agripa, y quisieron que todos ellos lo apresaran a Pablo, o que lo mataran, o que lo apresaran en la calle, y no lo lograron. Todos ellos siempre dijeron que no había nada contra Pablo, que ellos no encontraban nada en contra de él. Ahora, una tercera razón puede ser que los judíos recién llegaban a Roma después de la expulsión de Claudio y no deseaban tener problemas. Ahora, en el versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. O sea, Pablo les declaraba la palabra de Dios y les testificaba del reino de Dios. Desde la mañana, fíjense, desde la mañana hasta en la tarde. O sea que Pablo estaba ahí testificándoles de Jesús todo el día, persuadiéndoles, ¿verdad? Tratándolos de convencer acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la ley de los profetas, ¿verdad? Él se las decía, porque pues Pablo, ustedes saben que Pablo se las sabía, de la A a la Z. Ahora, versículo 24 dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Lo que pasa aquí es que siempre, hermanas, siempre sucede así cuando el evangelio es predicado y algunos creen y otros no. Pablo dijo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Eso está primera de Corintios 9:22, dice, nosotros debemos tener la misma manera de pensar como Pablo, enseñando acerca de Jesús a todas las personas, con la esperanza de que muchos sean salvos por medio de nuestro testimonio o por medio de que nosotros prediquemos a Jesús, ¿verdad? Como nuestro Salvador personal y nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí ellos asentían, dice, dice, Jesús y cada uno de los evangelistas se enfrentaron a estas reacciones opuestas, o sea, que siempre iba a haber rechazo, hermanas, siempre, como dice el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, dice, pero otros no creían. ¿Por qué? Porque Jesús y cada uno de los evangelistas se enfrentaron siempre a estas reacciones opuestas. ¿A qué? A este rechazo. Ahora, en el versículo 25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y cuál era el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos. Por eso dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y no oigan, ¿verdad? Y oigan con los oídos. Aquí debería decir, y no oigan con los oídos, y no entiendan de corazón, y no se convierta, dice, y yo los sane, es lo que dice el Señor. Y hermanas, aquí en estos versículos donde dice veréis y no percibiréis, a esta cita de Isaías, que es Isaías 6 del 9 al 10, a esto se recurre, sí, o se repite 5 veces en el Nuevo Testamento para explicar el rechazo a la verdad del Evangelio, o sea, el rechazo que el pueblo de Israel tenía contra el Señor Jesucristo. Ustedes saben que el pueblo de Israel, los judíos, hasta la fecha, ellos no creen
que no reconocen a Cristo Jesús como Hijo de Dios. Ellos piensan solamente que fue, y no lo reconocen como Mesías tampoco, el Mesías que ya vino, sino que ellos piensan que fue un profeta que pasó por aquí, por este mundo, pero no lo reconocen ni como Mesías, ni como el Hijo de Dios. Ahora, hermanas, cuando yo leí esto, la verdad les voy a decir la verdad, yo casi me pongo a llorar porque empecé a leer. El Señor me trajo a cuando leí Isaías 6:10, lo que les acabo de leer, de lo que dice del pueblo de Israel. El Señor me hizo que me fuera me hizo que recordara Segunda de Crónicas, ustedes se la saben, 7:14 al 16, se los voy a leer. Dice, Segunda de Crónicas 7, del versículo 14 al 16, dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y el versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor, donde nos dice que nosotros debemos de pedirle perdón al Señor. Y como dice el versículo 14, y es el que siempre me toca, porque dice, si se humillare mi pueblo, o sea, nosotras, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y entonces sanaré su tierra. Y esto es algo bien hermoso, hermanas, que a mí me tocó muchísimo, de verdad. Yo comencé a llorar como estoy ahorita, así, en realidad, así como estoy en este momento, porque de verdad que Dios es grande y misericordioso, y en realidad, y yo les voy a decir lo que escribí, en ese momento, en realidad yo estaba llorando cuando estaba leyendo lo que les voy a leer. Yo le dije al Señor, Señor, el pueblo de México, así como se está hablando del pueblo de Israel, yo le dije, Señor, el pueblo de México, que es mi país, Señor, que es mi país amado, Señor, donde yo nací, dije, Señor, es un país idólatra, y mi familia, Señor, también, ellos te siguen rechazando, y le dije, perdónales, Padre Celestial, perdónales porque no te conocen. Si ellos te conocieran y te aceptaran como su único Dios, su Señor y Salvador, qué diferente sería, porque entonces ellos verían que tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, compasivo, proveedor, eres un Dios salvador, milagroso, eres un Dios de poder, Señor, que nos bendice, Señor, hasta la 4ª generación y más, Señor. Y le puse también, le escribí, pero en tu palabra, Señor, tú dices que mi casa y yo serviremos a Jehová. Dije, y esa, Señor, es una promesa que yo la declaro en el nombre de Cristo Jesús, que así será, Señor, para tu gloria. Y gracias, Padre Celestial, le puse por haberme permitido, Señor, venir a este país para conocerte y aceptar a Cristo Jesús como mi único Salvador personal y como mi Señor, y darme la oportunidad de servirte, Señor, alabarte y adorarte. Y bueno, hermanas, ya me faltan unos versículos para terminar. Dice el versículo 28, lo que les acabo de leer fue algo que yo escribí cuando el Señor me tocó con los versículos del profeta Isaías. Ahora les voy a leer el versículo 28. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, porque Pablo se los dijo en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, dice, y ellos oirán, y nosotros, hermanas, somos esos gentiles. El versículo, por eso es que dice en el 29, que los judíos se fueron, teniendo, dice, gran discusión entre ellos mismos. El versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros
en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y el versículo 31, que es con el que termino, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y solamente les quiero leer, hermanas, lo que dice aquí el comentarista. Dice que 2 años enteros, quiere decir que durante este tiempo se le permitió a Pablo que predicase a cualquiera que fuese a su casa alquilada. También durante este periodo, él escribió 4 de las epístolas del Nuevo Testamento, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Lucas, el doctor Lucas dice, Lucas no nos señala lo que ocurrió con el caso de Pablo. Aparentemente no se había decidido aún cuándo terminó de escribir Hechos, pero existen buenas razones para pensar que se le liberó a Pablo, ya que hasta este punto los oficiales romanos lo encontraban inocente. La tradición nos cuenta que Pablo viajó hasta España tal como él lo deseaba. Pablo viajó hasta España tal como él lo deseaba. Eso está en Romanos 15:24. En las cartas que escribió Pablo durante este periodo, expresa su esperanza, como está en Filemón 22, y su confianza, como está en Filipenses 1:25, de ser liberado. Las epístolas pastorales de Pablo contienen artículos que no calzan con los hechos, con el libro de los Hechos, porque dice que lo que hace presumir que se escribieron posteriormente, por ejemplo, en Tito 1:5 implica que Pablo ejerció el ministerio en la isla de Creta, algo que no se registra en el libro de los Hechos. Es bastante probable que Pablo continuara con sus viajes misioneros por 2 años más, antes de que le arrestaran, que le enjuiciaran, que le condenaran y que le ejecutaran como mártir en algún momento entre los años 64 al 67 después de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo murió en Roma, Italia. Él fue torturado y fue decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67. Y bueno, hermanas, gloria al Señor, acabamos de terminar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanas, como lo fue para mí. Le paso el tiempo a Elisa. No, yo nada más quería acotar que yo creo que lo que nos queda, bueno, al menos para mí, ¿verdad? De Hechos, creo que la mayor conclusión es el evangelizar tal cual. Y que el evangelio o entre más prediquemos la palabra del Señor y todo, vamos a ser perseguidos y nuestras familias igual no les parece, pero hermanas, o la gente se va a burlar de nosotros, pero en realidad no es nada. A mí me encanta ver toda la vida del apóstol Pablo, de verdad que es un ejemplo para nosotros de que nunca se dio por vencido de predicar el evangelio, de compartirle a todos, a pesar de todo lo que tuvo que pasar. Y cómo fue de bendición, ¿no? A pesar de que estaba encarcelado, y no nada más estaba encarcelado, bueno, después ya estuvo en arresto domiciliario, pero digo, lo tenían encadenado, Lo torturaron. Sí, lo torturaron. Bueno, ¿qué no pasó el apóstol Pablo? ¿No? Y luego el naufragio. naufragio. O sea, pasó miles de cosas y él nunca dejó de buscar la oportunidad, como lo vemos en Efesios, también cuando escribió Efesios. O sea, él estaba en la cárcel y él veía la oportunidad, dijo, ¿cuántos soldados hay aquí? O los que les podía predicar, o sea, eso era lo que él veía, no que lo estaban custodiando, sino a cuántos les podía predicar, a cuántos podía llevar el evangelio en la peor situación de su vida. Y él seguía no pensando y ni fijándose en su situación, sino poniendo la vista en Jesús
y buscando cómo ser de bendición para otros y cómo llevar el evangelio. A mí me encanta, Amén. de veras, yo en los momentos más tristes que he pasado cuando lo de mi hijo, a mí esto no tienen una idea cómo me habló. O sea, Amén. de no enfocarnos en nuestra situación, sino, Señor, okey, estoy pasando por esto, es bíblico que lo voy a pasar, pero, ¿sabes qué? O sea, mi mirada va a estar puesta en ti y cómo bendecir Amén. a los demás y no en mi sufrimiento. Exacto. Porque sé que tú te Así vas es. a encargar de lo mío. Mientras yo me encargue de compartir tu palabra, es Amén. promesa que Él se va a encargar de lo de nosotros. Mateo Amén. 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y se los Amén. prometo, hermana, yo hace varios años, este fue mi versículo y dije: "Y de aquí me agarro". Amén. En el Amén. momento que dejé de desenfocarme en todo lo que yo no tenía, porque era cuando no tenía ni un peso, no teníamos para comprar nada, pero ese día dejé de estar pensando en lo que no tenía y me puse a pensar en lo que sí tenía, que tenía Cristo en mi vida, que lo había conocido, que mi Amén. familia lo habíamos conocido. Creo que a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Aleluya. Así Aleluya. que, Amén. de verdad, a mí me Así es. queda esto de Hechos, o sea, de que el evangelio es lo más hermoso que tenemos y que tenemos que compartirlo, hermana. No nos quedemos Amén. calladas, de verdad, o sea, no tengamos miedo de compartirlo Amén. a donde vayamos, de veras, porque el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros. Amén. Tantos milagros. Sí, Así es. sí, sí, y lo hace día con día en las, cosas más pequeñitas que no podemos distinguir, ahí está Él. Ujú. Amén. Sí. Esa esa es Amén. mi oración todas las mañanas: Amén. "Señor, por favor, que pueda Amén. distinguir lo más mínimo que tú hagas por mí, que yo lo pueda ver y Amén. lo pueda percibir y que lo pueda agradecer". Amén. Así que Así es. hermosa la Así. hermoso bueno, carta, hermosa Sí, sí, carta. sí. No sé si Amén. quiera concluir también, o sea, ¿qué aprendió? No sé. Bueno, ya son las 8, pero sí, no sé, me encantó a mí. Sí, este libro de los Hechos es tremendo, es hermoso. Sí. Así es. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? María, excelentemente Sí. bien explicado. Verdaderamente, pues que estoy segura que no solamente yo, que he leído este libro tantas veces en los 36 o 37 años que llevo en el Evangelio, y siempre me ha ministrado de alguna forma. Y me gustó mucho cómo lo explicaste. Porque Gracias, muchas pastora. veces, sí, muchas veces leemos, ¿verdad? Y no entendemos. Y con esta explicación, pues, como que se nos abrió más el entendimiento. Así que muchas gracias. Y como dice Lisa, el apóstol Pablo, para mí después de Jesús es mi ídolo. Su héroe. Sí, es mi héroe. Porque verdaderamente leyendo este libro de los Hechos, podemos ver nosotros cómo de la nada comenzó la iglesia, cómo el Señor usó un hombre, Pablo, que se cedió, o sea, él no vaciló cuando el Señor lo llamó, él no vaciló, él no pensó en él, en lo que le iría a costar, sino que se lanzó su ministerio. Él, donde quiera que iba, él predicaba la palabra, él le predicaba, yo me imagino que a cualquiera que estuviera sentado a su lado. Y nosotras, esto debe ser una enseñanza para nosotros, que nos motive a nosotros a querer tener esa misma pasión por el Señor y por su palabra que Pablo tuvo. Eso es lo que yo saco de este libro, o sea que a mí me motiva mucho. Amén, sí. A mí les digo, también, hermana, la verdad. A mí Amén. también, hermana Amén. Mari, de verdad, dio el capítulo bien explicadito, bien entendido. Y, Gracias, hermana. Palabra pues, y gloria de Dios. pues definitivamente sí nos toca el corazón. Y y pues para seguir luchando, ¿verdad?
no darlos Seguir por adelante. vencidos, que a veces cuando hay Amén. luchas se siente uno desanimado, pero al recordar, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo cuántas cosas padeció, Ujú, así pero es. él cuando aceptó a Jesús, ¿verdad?, fue verdaderamente fuerte para seguir predicando, Dio pasar a su lo vida que por el pasara. evangelio, hermana. Ujú. Sí. Digo, el apóstol Pablo dio su vida por el evangelio, o sea, dio su vida por Jesús. Porque por eso es la razón, como al final dije que el apóstol Pablo murió en Roma, Italia, y fue torturado y decapitado por el emperador Romano Nerón en el año 67, porque nunca negó a Jesús. Yo me imagino Amén. que el emperador le quiso persuadir para que negara al Señor, y jamás lo negó. Por eso lo torturó y lo decapitó. Amén. 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 Sí. Todos los apóstoles tuvieron Sí. muertes trágicas, todos, Sí. Sí. Sí, así es. y nunca negaron Así al es. Señor. Amén. Comenzando por Diga, Esteban. Así es. hermana, yo tengo Ujú. una pregunta, Diga. porque yo a veces sí me confundo, porque digo yo, los apóstoles fueron los seguidores que anduvieron con Cristo. Pablo y estos otros profetas fueron ya mucho después de Cristo. So, como que ahora se les va a considerar apóstoles. Sí, porque el Señor escogió, ¿se acuerdan en Hechos 9? Aunque Pablo no caminó con el Señor Jesucristo, porque en realidad no caminó, él fue después de Cristo. No sé si usted se acuerda, hermana Blanca, que en Hechos 9 Ujú. dice que cuando Pablo iba, que era un perseguidor de la iglesia y de los cristianos, y cuando Pablo iba para Damasco, en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le apareció y lo tumbó del Sí. caballo. Vamos a decir que era un caballo, ¿verdad? Y que fue una Ajá. luz resplandeciente y todo lo demás que dice. Y entonces fue cuando Dios lo cegó y le dijo a Ananías después, ¿verdad? Lo llevó a lo que entrara a Damasco Sí. porque le dijo que él iba a ser un servidor de Cristo, dice, porque él no sabe, o sea, él no sabe lo que él va a padecer por mí. O sea, y escogió a Pablo, era una persona letrada, era una persona educada, que de ahí de Jerusalén, bien educado que era Pablo, hermana. Él era un erudito, él se sabía la palabra, hermana. Ahora sí, la ley de los profetas, la ley de Moisés. Por eso, pero él estaba en contra de los cristianos. Pero en el camino a Damasco, el Señor Jesús lo agarró y ahí fue donde cayó Pablo. A los pies del Señor, gloria a Dios por eso. Y todo lo demás es historia, como dicen. Es historia. Ujú. Ujú. Pero, hermana Blanca, ¿cuál era su pregunta? Sí la contestó María, no, es que no entendí la pregunta. Sí. ¿Sí? Porque digo yo que a Pablo, ¿verdad? Como dice uno, un apóstol. Sí. Pero yo pensaba que los apóstoles eran nada más los que estuvieron en presencia con el Señor Jesucristo, y No. Pablo ya fue después de Cristo. Sí, Sí, pero sí, también sí, fue es- apóstol. Entonces Pablo puede bueno, no sé, a lo mejor yo lo estaba confundiendo, es siguiendo que no, nomás como no sé, como un seguidor de Cristo que siguió las leyes, Pas- la Pastora Mirti, no sé si quiera decir algo sobre eso. Ajá. No, estaba buscando aquí para Sí. la palabra apóstol. En realidad, hoy en día, como lo que se entiende Ujú. por apóstol es una persona como Pablo, que donde quiera que iba, Sí. él abría iglesias. sí, Sí. y que predique el Ajá. evangelio, ¿no? Es lo que estoy viendo Sí. aquí, lo que Sí, significa predica el sí. evangelio, pero que predicar el evangelio. también es una persona que abre, Empieza iglesias. o sea, Iglesias. ¿cómo les digo? Ujú. Donde quiera que van, pues sí, Ujú. predican el evangelio, y como Pablo hacía, que donde quiera que él iba, tenía un grupo de personas a quien él le ministraba la palabra, y de ahí Amén. él Ujú. nombraba un pastor y formaban una iglesia. Amén. Sí. Ajá, que hoy en día, los apóstoles de hoy en día, no estoy hablando del tiempo de Jesús ni del tiempo de Pablo, estoy hablando del tiempo de ahora. Se considera un apóstol una persona que hace esa labor, que donde quiera que va, abre una iglesia. O sea, Sí. son también
dice discípulo, dice embajador, mensajero, ministro, profeta. O sea que son personas que fluyen en diferentes ¿Ministerios? dones, en diferentes O dones. dones. Ajá. Sí, pero básicamente hoy en día, por ejemplo, deja ver quién es apóstol que nosotros conozcamos. En Puerto Rico, por ejemplo, el fundador del concilio al cual mi esposo y yo pertenecíamos, el fundador se le llamaba apóstol, porque no solamente tenía una iglesia, habían 47 iglesias bajo de él. Wow. O sea que la palabra apóstol tiene diferentes significados. Sí, puede tener diferentes significados, exacto. Elisa, ¿querías decir algo, Elisa? No, eso era lo que Está estaba bien. viendo, que era una persona, que por donde iba pasando llevaba el evangelio e iba abriendo iglesias. Es lo que encontré yo aquí. Sí, Amén. esa es su labor principal. O sea, hay denominaciones que no creen en apóstoles. Dicen que los apóstoles terminaron cuando murió el último apóstol. Y consideran los apóstoles de hoy como que son personas que se han nombrado ellos mismos. O sea, que no hay denominaciones que no creen en los apóstoles hoy en día. Sí, en los tiempos de Jesús, pero piensan que ya esa función terminó cuando murió el último apóstol. Sí. Y Pablo abrió muchas iglesias, ¿verdad, pastora? Sí, a través de todo el mundo, de Asia, de todos esos países Europa, que él visitó, toda Europa, sí. todos los lugares que él visitaba, él fundaba una iglesia, dejaba, por ejemplo, cuando Timoteo, él lo enseñó. Timoteo fue su discípulo, era como un hijo para él. Él lo enseñó y lo dejó a cargo de la iglesia de ese lugar donde ellos estaban. O sea, y eso es lo que él hacía. Y fue pastor. Fue pastor de esa iglesia, exacto. Sí. No, de verdad que qué bonito, ¿no? Y digo, y no nada más leer la palabra, ¿no? Como a lo mejor la leemos, sino así meternos a fondo, ¿no? Sí, entenderla. Sí, entenderla. Qué bonito. Hay mucha diferencia en nada más leerla, ¿no? Como a mí se me queda tan grabado como me decía el pastor Carlos, de que no la leas como perico, ¿no? O algo así me decía, no sé qué palabra. No, él dice, ¿cómo es que él dice? Que como es una expresión de Puerto Rico, como ay, ahora no me acuerdo, como una persona que lo que hace es leer por leer. Sí, o sea, sí. Sí, porque yo le decía, ay, no, yo no la puedo leer en un año. Y me decía, ¿y quién te puso a leer? Como el papagayo, dice él, como el papagayo. ¿Y quién te puso a leerla en un año? Le digo, pues es que todo el mundo dice que lee la Biblia en un año. Y dice, pues si no quieres entender nada, léela en un año. Fue lo que me dijo, si quieres entenderla, no importa que leas un capítulo cada día, pero lo vas a entender y el Señor te va a hablar. Así que no la leas en un año. Sí, se me quedó tan grabado y luego sí, ya me decía, ya no lo estás haciendo como papagayo. Y yo no. Sí, hermanas, de verdad qué bonito es entenderlo mejor. Amén. Y meditarlo. Sí, claro. Amén. Es que cuando uno lee la Biblia tiene en la parte de abajo, tiene explicaciones, como una concordancia, sí, o por lo menos mi Biblia que yo tengo aquí al frente, ¿verdad? Tiene los versículos, los capítulos, pero abajo te va explicando lo que significa lo que tú estás leyendo. Y es así es como tú estudias, porque tú vas mirando, por ejemplo, si el versículo dice capítulo 9:13, entonces tú buscas abajo qué significa esto que yo leí aquí. Aquí abajo te dice
te da una idea del significado de eso. Y así La es como yo, explicación. Ujú. sí, la explicación. Por la mañana eso es lo que yo hago. Yo empiezo a leer Amén. la Biblia y inmediatamente empiezo a buscar y eso me lleva a otra escritura y de Amén. esa escritura me lleva a otra y así sigo. Y eso Amén. es estudiando la palabra. Amén. Es Sí. lo que Pa- le decía yo a la hermana Blanca, le digo que por eso Sí. vale más que invierta uno un poquito más de dinero, pero escoger mejor una Biblia de estudio. Amén. Es Así es. más fácil para Así es. nosotros entender la Ujú. palabra, ¿no? Claro que el Espíritu Amén. Santo, si tenemos una Biblia normal, el Espíritu Santo es el que nos va a hablar, ¿no? Y siempre Exacto. tratemos de leer la primera vez que vayamos a leer un versículo, leámoslo, Sí. y luego ya después de que el Espíritu Santo nos haya hablado, entonces ya leamos comentarios y lo que dice abajo nuestra Biblia y todo eso, ¿verdad? Pero primero Amén. dejemos que el Ujú. Espíritu Santo nos ministre. Amén. Pero Así es. hay mucha Ujú. diferencia, por decir, como la que tiene la pastora Mirti, ¿no? Porque ahí ya vas aprendiendo. Amén. Amén. Por ejemplo, esta Biblia, por eso es que a mí me gusta, porque al final de cada capítulo, o sea, al final de cada libro, te dice, Amén. por ejemplo, verdad en acción a través de los hechos, refiriéndose a este libro. Amén. Dice que la vida del Espíritu Santo vivifica en el creyente las obras de la fe. Y entonces te va Amén. dando lo que enseña ese libro. Entonces la acción que a lo que los hechos nos invitan, o sea que no es solamente leerla, sino aplicar lo que leíste. Esta Biblia a mí me gusta, yo hace años que la tengo y verdaderamente para mí es una de las mejores que yo he ¿Qué leído. Biblia tiene, pastora? Se llama Plenitud. Ah, ok, sí. Es una Biblia de estudios Sí. y tiene mucha información. Entonces, por ejemplo, aquí cuando dice en el versículo, digamos, el capítulo 2 del 38 a 41, dice que la acción a que Hechos nos invita, dice, arrepiéntete, sé bautizado y recibe la dádiva del Espíritu Santo. En otras palabras, sé salvo. O sea, te va diciendo lo que tú estás leyendo, lo que eso... O sea, te debe estar enseñando lo que tú debes estar aprendiendo de eso que leíste. Amén. Amén. Qué bonito. Sí, Yo les voy a y hermanas, yo les voy a recomendar, aparte de las Biblias de estudio que acaban de mencionar ustedes, que son buenísimas, porque también mi Biblia es de estudio, y gloria a Dios por eso, porque también, como dice la pastora Mirti, abajo viene la concordancia que te explica, y aparte, y claro, el número 1 es el Espíritu Santo, orar al Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría e inteligencia para poder entender su palabra, porque es difícil de entenderla, yo lo sé, pero también les voy a recomendar, y Elisa lo tiene, es el nuevo comentario ilustrado de la Biblia, pastora, de aquí es de donde estoy sacando todo, pastora, es un comentario, Elisa lo tiene en como libro en su tableta, ¿verdad, Elisa? Sí, en mi iPad, sí. Tú lo tienes en su iPad, pastora, yo se lo recomiendo tremendamente, es increíble, se llama Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia, está, pastora, tremendo, es uno de los mejores comentarios que he visto, que he leído. Y viene Nuevo comentario ilustrado de la Biblia. Los compartimos ahí en el chat. Sí, se llama Nuevo Comentario. Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia, así se llama. Está, pastora, buenísimo, porque le explica versículo por versículo. Por versículo, tremendo. Está buenísimo. Que es precisamente donde yo saqué la clase. Pues muy bien. Sí, pastora, de verdad. Y le digo, a mí me tocó mucho, de verdad, se los digo sinceramente, me tocó mucho el versículo del 25 al 27, que ya no lo voy a leer otra vez, nomás lo voy a mencionar, donde Pablo les dice a los judíos, que dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, y luego todo lo que les dice, wow, no olvídese, haga de cuenta que me puse a llorar, pastora. Sí, me imagino. De verdad.
Es que el Espíritu Santo nos toca, o sea, Sí, nos ujú, redarguye y nos toca, y sí. nos Y, redarguye, exacto. y de allí, pastora, me hizo que me acordara de Segunda de Crónicas 7, Sí, 14, de 16. crónica. De ahí me Ujú. fui, haga de cuenta que el Espíritu Santo me acordó de esa cita y rápido me fui y que la La empiezo a leer, no, buscaste. me puse a Ujú. llorar más. Ay, Sí, Qué exactamente. bendición, qué Sí. Y bendición. me hiciste Sí. llorar a mí cuando la leíste. Ujú. Sí, de verdad. Y fue cuando escribí todo lo que todo lo que les leí que empecé a escribir, que dije yo que empecé a pedir perdón al Señor por mi país, por mi familia, y que dije, Señor, perdona a los que siempre te han rechazado. Y bueno, ahí empecé a escribir y empecé llorando y escribiendo. Pero gloria a Dios, toda la honra y la gloria sea para el Señor, porque qué hermoso que el Espíritu Santo nos toca de una manera muy especial, nos habla de una manera muy Habla. especial. Eso es así. Ujú. Amén. Qué lindo, qué Así bonito, es. María. Ujú. Amén. Para la honra y gloria de Dios, pastora. Amén. Amén.